Muy buenos días, saludo cordial para todos los televidentes de Su Caso en Casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, especialista en pensiones, en derecho laboral, en administrativo, en seguridad social, trayendo invitados con temas importantes para que aprendamos del derecho de manera muy sencilla. El tema de hoy es bien importante y está relacionado con la unión marital de hecho, sobre qué deberes y obligaciones hay desde el ámbito patrimonial, que han dicho las altas cortes recientemente sobre este tema, cuál es la diferencia entre unión marital de hecho y el matrimonio como tal, desde lo civil y lo católico, cuáles son los deberes, qué podemos exigir y qué no, porque además nuestra invitada nos trae hoy una noticia que puede resultar un poco preocupante para quienes hoy ostentan esa calidad de unión marital de hecho. Se trata de la doctora Natalia Vargas Sierra. Ya ustedes la han visto en otros programas, especialista en derecho de familia, litiga en ese tema, es docente universitaria y hasta por ahí la estaban de pronto tentando para ser juez, pero no sé eso en qué quedó. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, y muy buenos días para todos los televidentes. Bueno, ¿qué es una unión marital de hecho? Empecemos por ahí. Bueno, tenemos que empezar desde la familia como tal, desde la Constitución que establece que las familias se pueden conformar natural o jurídicamente, y entonces cuando hablamos que esa familia es natural, estamos hablando de esa voluntad de dos personas para conformar una familia. Cuando hablamos de dos personas también empieza a jugar un poco lo que ha dicho la Corte frente a algo que denominan el poliamor, y entonces estamos hablando de más de dos personas que tienen una unión, caso que tuvimos inclusive en Cali ya ante los estrados judiciales de 3 hombres. En Medellín también se falló en Medellín una pensión. También se tuvo. La sala laboral, lo que sí se puede decir es que en la sala laboral, lo que es laboral y administrativo, los que más han dado precedente para que el área civil y de familia pues impulse estos temas del poliamor y muchos otros temas de familia. Entonces esas familias que se conforman de manera natural tienen unos elementos específicos que nos trae la ley 54 del 90. Entonces en esa ley nos van a decir, vea, cuando un hombre y una mujer, que luego fue por la Corte Constitucional declarado exequible, condicionado y dijo hombre y mujer, pero no excluye que sean del mismo sexo. Si son 2 hombres o 2 mujeres, no hay ningún problema, va a aplicar la unión marital. Hombre, mujer, 2 personas del mismo sexo que se unen para los fines como si fueran un matrimonio. Una familia. ¿De qué manera? Con unos requisitos, singularidad y permanencia. Esos son los 2 requisitos necesarios para formar una convivencia, para formar una comunidad de vida indisoluble. ¿Qué sería la singularidad? Entonces ahí empieza a jugar el tema de la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Se ha dicho. La singularidad es que esa pareja, ese hombre, esa mujer que conviven contigo son únicos, son exclusivos, no hay terceros que ingresan a esa relación. Entonces se entiende que son solo 2 personas, pero ya entonces tenemos que entrar al tema del poliamor, pero entonces si son 3 personas, son solo esas 3 personas. Y no se tiene durante el mismo periodo, el mismo tiempo, varias convivencias con otras personas, sino que las demás se excluyen, porque esta singular es además permanente. ¿Qué es la permanencia? El tiempo, la duración definida que se tiene con esa persona, que se empieza a decir que debe ser de 2 años como mínimo, pero eso tiene unos efectos pues patrimoniales que creo que vamos a hablar enseguida del tema. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hay un tema que usted antes de empezar el programa me decía, Juan Carlos, estoy muy preocupada porque en las uniones maritales de hecho, y no sé si también si en el vínculo matrimonial, la infidelidad ya no sería una causal en la unión marital de hecho para que se pueda disolver. Resulta que las uniones maritales, nosotros no podemos aplicarle el artículo 154 del Código Civil o las causales del matrimonio no pueden aplicar a la unión marital porque no estamos hablando de un contrato. Cuando nosotros hablamos del matrimonio es un contrato que suscriben 2 personas, civil o religioso, y el religioso con unos efectos civiles, en donde determinan o deciden voluntariamente suscribirlo y así iniciar una convivencia como esposos o cónyuges. Mientras que si vamos a la unión marital de hecho, es una voluntad libre de esas 2 personas de iniciar una familia, no es un contrato.
¿Es un consenso? Sí, pero y tampoco un contrato verbal como pero el laboral. tampoco es un contrato verbal como el laboral indefinido, no, tampoco, es un consenso al que llegan dos personas de iniciar una familia. Cuando empieza alguno de los dos, hombre o mujer, porque cualquiera puede ser infiel, a tener sus travesuras extra a su unión marital, la Corte ha establecido ahorita, lo ha reafirmado, aunque desde el 2007 más o menos viene emitiendo sentencias en ese sentido, la Sala Civil, Civil y de Familia, en donde establece que la infidelidad no pone fin a la unión marital. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo? Si bien no es una causal como es en el matrimonio, que sí es muy evidente, o sea, es de mucho evidente, peso, entonces uno dice, pero si tu voluntad es vivir con esta persona. Y si usted me está hablando de la singularidad. Y hablamos de la singularidad, entonces la Corte que ha dicho, sí, pero ojo, que la singularidad dice es que es de manera singular y permanente y que esa singularidad es exclusiva, el hecho de que usted tenga la travesura por fuera no hace que esta unión marital termine. ¿En qué sentido? La unión marital, para que cese, exactamente, para que cese la unión marital, se necesita una separación absoluta y definitiva de los compañeros. Entonces, si los compañeros aún viven en la misma casa, bajo el mismo techo, compartiendo el mismo lecho y la misma mesa, ¿qué dice la Corte? Usted tiene un extra o un extranjero metido en su relación, pero usted no lo tiene ni conviviendo con usted, ni va a convivir con él en periodos largos de tiempo durante el mismo lapso que lleva con su pareja de anterior. Y eventualmente podría esa infidelidad desvirtuar la que ya viene de tiempo pasado. Entonces, es ese punto específico de ruptura definitiva. Si no hay ruptura definitiva, no podemos hablar que esa unión que ya venía con anterioridad por el hecho de una infidelidad de cesación de la unión marital. Pero muy duro porque entonces muchos dirán, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Porque, bueno, ¿cómo pueden darse cómo cesar esa relación, esa unión marital de hecho, si por ejemplo la infidelidad no sería una causal? Vean, como no aplican las 9 causales del vínculo matrimonial, entonces... Hay un caso en este momento en donde estamos alegando, o se está alegando, que no existe comunidad de vida, que ese es un elemento importante. ¿Y qué es la comunidad de vida? No es como en el matrimonio la ayuda, apoyo, auxilio mutuo, no. Es la permanencia con fines de crear la familia y de crear un patrimonio, ¿cierto? Común, porque también pasa como en el matrimonio, hay un patrimonio común con unos requisitos para que se dé. Entonces, en ese caso, lo que están diciendo, no, es que esto no es una unión marital porque aunque ellos vivían en la casa, no sostenían relaciones sexuales. Y eso es un elemento fundamental para que haya unión marital de hecho. Ya la Corte lo ha dicho. Pueden no haber relaciones sexuales, pueden no haber encuentros sexuales. Débito conyugal. Pero hay débito conyugal, exactamente. Y en la otra medida es, si tiene, y esa persona también tuvo varias relaciones extras a la unión marital de hecho, en donde la compañera se dio cuenta de la existencia de esas relaciones, pero a pesar de eso continuó. ¿Con qué ánimo? De formar la familia porque habían hijos menores de edad y no era su intención que crecieran en una familia disfuncional. No habían relaciones, pero vivían y dormían en la misma cama, y lo pueden acreditar las empleadas del servicio doméstico, lo pueden acreditar familiares que vivían, vecinos y demás. Eso es tan claro como que en el matrimonio la infidelidad tiene que ser totalmente probada. Que haya una foto cogiéndose de la mano no quiere decir que el otro sea infiel, que se estén despidiendo de beso en la mejilla. Esa carga de la prueba es dura. La carga de la prueba. Bueno, usted nos ha dicho ya cosas muy importantes aquí. Lo primero es que afortunadamente también con la jurisprudencia y todo, pues ya las comunidades LGTBI tienen los mismos derechos y deberes, ya eso lo manifestado sobre los 2 años que son de convivencia. Es el rasero, pero no es absoluto. No es absoluto, exactamente. Resulta que la ley 5490, que es vieja, en realidad necesita que entren, aunque tuvo una modificación en el 2005, todavía necesita que entren a regularla un poco más, y por eso es que la Corte ha emitido tantas sentencias para guiarnos en la aplicación con las nuevas modalidades que se están presentando en el mundo. Entonces tenemos que adecuar la norma.
y lo hace la Corte. ¿Qué pasa entonces con esas uniones maritales que no llevan 2 años? Y que han construido un patrimonio. ¿Qué efecto tiene entonces llevar o no 2 años? No es que los 2 años se necesiten para que surja la unión. La unión surge por sí sola con el mero hecho de decidir convivir juntos. Ahí surgió. Sí. ¿Qué necesito yo con los 2 años? Que los bienes que se adquieran por cada uno de los compañeros durante ese tiempo que duró la unión conformen una sociedad, que no se va a llamar sociedad conyugal, como sucede en el matrimonio, sino sociedad patrimonial, porque ese es el nombre que le dio la ley. ¿Y qué hacen esos bienes? Esos bienes que entran ahí, bueno, vamos mitad y mitad. Que hay unos que se adquirieron antes, otros que se adquirieron durante, que son muebles, que son inmuebles, etcétera. Resulta que la norma establece que se presume sociedad patrimonial cuando se llevan 2 años de convivencia. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Esa presunción no opera por sí misma, porque no es una presunción de derecho, sino que es una presunción de hecho que puede ser desvirtuada. ¿Cómo se desvirtúa? Se desvirtúa por medios probatorios. No es posible que yo lleve 1 año y medio con alguien conviviendo, compramos una finca, compramos una casa, constituimos una empresa, etcétera, y que nos separamos y entonces, como todo estaba a nombre de él, yo quedé sin nada. Sí, señor. Entonces lo que dice la Corte es, usted va ante el juez y el juez tiene una carga de analizar todos los elementos de los que ya hablamos, singularidad, permanencia, comunidad de vida, adquirir bienes para la finalidad social, y en esa medida el juez puede decir, si bien es una presunción, lo que va a operar es que sí existe sociedad patrimonial por el hecho de la misma voluntad de los compañeros. Vamos a hacer una cosa, doctora, vamos a ir a una pausa y vamos a ahondar un poquito más en ese asunto que es bien importante. Vamos a la pausa y ya regresamos. Un tema bien importante. Bueno, continuamos en Su Caso en Casa hablando con la doctora Natalia Vargas Sierra. Estábamos hablando unión marital de hecho, eso es distinto al vínculo matrimonial civil o católico. Esto es como cuando dicen coloquialmente, me voy a vivir con alguien o me voy a rejuntar, como le decían a uno pues coloquialmente. Eso también tiene sus deberes y sus derechos, pero también cositas que tenemos que conocer. Decíamos antes de la pausa que aquí no se habla de sociedad conyugal, sino que se habla de sociedad patrimonial. Y que entonces hablamos de unos 2 años para que se constituya, pero entonces ¿cuál sería el consejo de quienes se van a ir a convivir, pero tienen un patrimonio, tienen un carro o tienen la expectativa de comprar algo? Entonces lo decían, ¿a nombre de Juan Carlos, o a nombre de Natalia, o a nombre de quién? ¿Cómo hacer para ir blindando eso y no después ante un juez tener toda una carga probatoria sumamente difícil cuando se vayan a separar? Pueden haber muchas posibilidades, sino que el tema de la unión marital tiene una carga muy grande del consentimiento y el acuerdo entre los compañeros. Y todos sabemos que cuando iniciamos la convivencia con alguien lo más duro es eso, convivir. Entonces cuando llegan estos compañeros tienen varias posibilidades, entre esas está una, las capitulaciones que también aplican para la unión marital, que han tenido ciertos roces en la doctrina y la jurisprudencia, siendo la mayoritaria decir que si usted va a hacer capitulaciones maritales, no matrimoniales, maritales debe hacerlas antes de iniciar la convivencia. Si usted se va a ir a vivir con alguien, entonces haga capitulaciones maritales, inicie la convivencia al día siguiente a haber suscrito la escritura pública. Primero lo patrimonial antes de... Pero yo disiento un poco de la postura mayoritaria y me voy a quizás la minoritaria que dice hasta los 2 años yo puedo hacer esas capitulaciones, porque si usted lee y me dice que son 2 años de presunción, quiere decir que durante esos 2 años yo puedo determinar cómo se va a conformar esa sociedad patrimonial. Tengo la gabela de si tengo mi patrimonio. Exactamente, en esos 2 años. Entonces venga, cuadremos, venga, organicemos, en estos 2 años, a partir de los 2 años, cómo va a ser esa distribución de bienes, qué va a entrar y qué no va a entrar, qué le vamos a permitir conforme a la ley que ingrese a esa sociedad patrimonial. ¿Por qué a las capitulaciones les tienen tanto miedo? Es que usted me tiene desconfianza, entonces ¿para qué ir a vivir conmigo? Si es que usted, ¿cuál es el miedo de compartir los bienes? Pero yo creo que no es miedo, jurídicamente hablando, es desconfianza.
porque la capitulación parte de que uno sabe con quién se va a vivir, pero no sabe con quién se divorcia, exactamente, o de quién se separa. O de quién se separa. Entonces, en esa medida, cuando nosotros estamos hablando de la sociedad patrimonial, tenemos que hablarlo desde ese ámbito probatorio que hablaba hace un momento, ante el juez. ¿Cómo le pruebo yo al juez que a pesar de que no llevo los 2 años, existe una sociedad patrimonial, existe un conjunto de bienes que debe ser repartidos a prorrata de los compañeros? Sin embargo, ha dicho la Corte también que en esos casos en donde no se logran llegar a los 2 años, lo que puede hacer el compañero que requiere reclamar parte de ese patrimonio es entablar acciones civiles con el fin de que se constituya una sociedad. De hecho, nosotros conformamos una sociedad. En algún programa pasado yo hablaba... Pero a mí me asusto con algo que usted dice. Dígame. Que yo tengo 2 años para establecer si hago o no las capitulaciones o qué. Pero usted también dice, pero la pareja en el momento de que no quiera seguir conviviendo podrá decir, no, es mentico, es que antes de estos 2 años nos teníamos la voluntad, es que esto lo compramos entre los dos. Ahí es un tema complejo, o sea, por un lado me da la posibilidad de hacer las capitulaciones hasta máximo 2 años, pero por el otro lado la contraparte podrá también alegar que esos bienes también él participó. Sí, y por eso siempre se ha dicho, es una carga de la prueba, es una carga de la prueba de que esos bienes sí conforman una sociedad o que no la conforman. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, yo tengo por ahí un colega que se va a ir a vivir con la pareja y están muy contentos, entonces el papá de la compañera les va a regalar un apartamento y entonces él tiene pues un carro y tiene unas cosas y yo a ellos no los veo hablando de ese tema ni de capitulaciones ni de nada, sino que están en el momento de esa felicidad absoluta, de expectativa del amor que no se puede medir y que es lo más subjetivo del mundo? Entonces, en ese caso, ¿qué? Que el papá puso una cosa, la mamá dio otra, vaya y viva no sé dónde. Hay una gran combinación de cosas de lo patrimonial. Hay un tema muy importante cuando hablamos de transferencia de bienes a título gratuito, que esos son donaciones, ¿listo? En este caso del que estamos hablando. Al hablar de estas donaciones, estamos diciendo que lo que se done a uno de los compañeros no ingresa a la sociedad patrimonial, así como tampoco pasa con los cónyuges. Entonces, en esa medida que el papá de ella le regaló el apartamento para que vivieran, pero se lo dio a ella, sigue siendo de ella. Sigue siendo de ella. Solamente dejará ser de ella si voluntariamente en la disolución de la sociedad, en la liquidación de la sociedad, se establece y lo ingresan. Dicen, no, ingresémoslo y lo partimos. Ella quizás, y yo tuve un caso de esos, en donde la señora recibió un apartamento de beneficio del Estado, que fue totalmente subsidiado, eso era a título gratuito, la señora no tenía por qué partirlo con él, pero en el momento de la separación se suscribió la liquidación de la sociedad patrimonial en esos términos y quedaron 50-50. Bueno, de lo que hemos conversado acá sobre la unión marital, de hecho, la gran inquietud es, primero, pues no operan ninguna de las 9 causales de divorcio, que opera obviamente en el vínculo matrimonial, civil o católico, listo. Y yo lo que entiendo es que pues, cuando alguien se quiere separar, el único interés que puede haber es desde lo patrimonial, porque lo demás, pues yo me voy, listo, me fui, listo, no pasa nada. Siempre va a ser el conflicto, va a ser, creo, lo que le he entendido es por lo patrimonial. Exacto, y la separación tiene que ser una separación que tenga elementos que conduzcan totalmente al juez, en caso de que llegue a estrados judiciales, a que en ese momento fue la separación definitiva. Algo muy importante, Juan Carlos, es que yo me separo y no tengo el resto de la vida o los 10 años como prescripción extraordinaria para reclamar lo que se haya tenido o se haya creado dentro de esa sociedad. El momento jurídico para... Una vez efectuada la separación definitiva, que ese es el elemento importante, es definitivo. ¿Cuándo? Cuando sacó toda la ropa de la casa. O me tiraron la ropa Aquí por no la ventana en quedó bolsas, nada. como le hicieron a un amigo. Exacto, entonces yo digo que el día 15 de noviembre de 2020 fue el día en que él se fue de la casa. Ya él no volvió. ¿Ahí opera qué tiempo para...? Tiene 1 año para demandar esa declaración de unión marital. Si no la demanda dentro de 1 año, nadie dice que no puede demandar la declaración, solamente que no va a lograr el efecto patrimonial de que esos bienes que se hubieran conseguido entren realmente a la sociedad patrimonial y la misma se liquide y se repartan los bienes. Pregunta de nuestros televidentes, que si se pueden hacer capitulaciones de bienes que apenas se están pagando.
El apartamento que compraron y lo están pagando. Sí, son bienes futuros. Los bienes futuros se pueden capitular. Es más, se dice que las capitulaciones son tan importantes, y usted nos lo explicó aquí, de lo que no se tiene. Porque usted a veces se casa sin nada o se va a vivir sin nada, pero en el futuro va a tener cuánto, entonces se pueden hacer como unas capitulaciones futuras. ¿Cómo sería ahí? No es capitulaciones futuras, sino más bien hay capitulaciones que hacen con la intención de que surgida la sociedad conyugal tiene un efecto como surgió, pero no surgió. Aclaro, se da la sociedad conyugal, pero cuando llegue el momento de su disolución y posterior liquidación, se exhiben las capitulaciones y se establecen las mismas que esa sociedad nunca se formó. ¿En qué sentido? En que si bien se dio el vínculo matrimonial o la unión marital, los compañeros o cónyuges determinaron que no iban a aportar bienes, porque para eso es las capitulaciones, para no aportar bienes. Porque puede haber una expectativa de alguien que se va a vivir y resulta que ella o él tienen después unos cargos fundamentales, empiezan a conseguir mucho dinero, su profesión va muy bien, su oficio, entonces se hace con esa finalidad. Si en el futuro sale algo muy bueno, eso está excluido. Todo lo que entre no va a ser parte de esta sociedad patrimonial. Exactamente. Se puede hacer con exclusión absoluta. Con lo que usted dice, mejor casarse. Es que no es que sea mejor, sino que lo que yo tengo como perspectiva frente a ambas figuras es que estas dos figuras hoy jurídicamente no tienen gran relevancia en diferencias. Más aún cuando en ese momento está cursando un proyecto ante el Congreso, sí, con la finalidad de que se excluyan las causales del divorcio. ¿Para qué? Para que el cónyuge, cuando determine cesar esa unión conyugal o ese matrimonio, no tenga que probar nada, simplemente su voluntad, así como tuvo la voluntad de casarse, tiene la voluntad de divorciarse y no me estás atando a 9 causales. Cuando estamos dirigiéndonos allá, nos estamos dirigiendo a lo mismo que pasa en la unión marital. ¿Cuándo se acaba la unión marital? Cuando alguno de los dos decide irse, cuando no hay voluntad de continuar la convivencia. Así como cuando me voy a vivir con alguien y cuando me caso nadie me obliga, lo hago de manera voluntaria, pues así debería ser lo mismo cuando no quiero vivir más con esa persona. Exactamente. No tendría que probar una causa. Es que yo para casarme tengo que probar que amo a la persona. No tengo que probar nada, quiero y listo, punto. Exactamente. Ese sería otro consejito para ir cerrando el programa. No, consejos. Otro consejo, pues, de esos 2 años, inclusive muchas veces lo digo, declaren la unión desde el momento en que se inicia. ¿Con qué finalidad? Que la unión no tenga ninguna discusión en su surgimiento. Y en la separación debe ser definitiva. ¿Y en alimentos cómo opera la situación para unión marital de hecho? No aplica los alimentos entre los compañeros, porque los alimentos entre la pareja es una sanción del divorcio. ¿Solo para los hijos? Solo para matrimonio. Y frente a los hijos sí hay alimentos. Y tampoco habría entonces alimentos para padres, abuelos, porque también los alimentos se dan... Los pueden pedir abuelos, padres, sí, claro, de necesidad. Claro, ascendientes y descendientes pueden solicitar alimentos. Doctora Natalia, ahí nos deja usted 2 escenarios, unión marital de hecho o el matrimonio. Hay que mirar, la infidelidad en unión marital de hecho no es causal. Para separación. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, porque su caso en Casa y Tele Antioquia emociona. Muchas gracias.